¿Puede convertirse la antigua República Democrática Alemana, la RDA, en el nuevo bastión de la derecha radical europea? Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. De otra manera, en este formato tendremos charlas con los expertos que sí saben. Cojamos la autobahn. Y vayámonos a la Alemania Oriental. Pobreza, miedo existencial, incertidumbre ante el futuro. Muchos ciudadanos de esta parte del país quieren ser escuchados, protestan contra las autoridades y piden el fin de las sanciones contra Rusia. La derecha radical y la extrema derecha están capitalizando gran parte de ese descontento, de esa angustia que recorre con especial virulencia a los estados del este. Algunas consecuencias de ello. El discurso de la extrema derecha se está normalizando en la sociedad. Las consignas y métodos antidemocráticos están a la orden del día. Incluso los hay quienes se están organizando para llevar a cabo un golpe de Estado. Los demócratas de todo el arco parlamentario no están sabiendo abordar la cuestión. Usan los mismos marcos argumentativos que la extrema derecha o directamente se ponen de perfil. Al final, Alternativa para Alemania, AfD, crece en las encuestas, a pesar de no controlar en estos momentos la agenda. Dicen que pueden conseguir por encima del 15% de los votos en toda Alemania. Lo cierto es que muchos estados del este ya son un Volkspartei, es decir, un partido de masas. Ya en 2017, en plena ola de manifestaciones de Pegida, se discutía sobre la existencia de una identidad germano-oriental. Algunos la relacionaron con el miedo a lo desconocido y el odio al extranjero. Nos referimos a los nuevos estados federales, es decir, Brandenburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. La formación de la identidad germano-oriental difícilmente puede explicarse sin hacer referencia a la República Democrática Alemana. Es un hecho que una clara mayoría de quienes hoy viven en los nuevos estados federados han nacido antes de 1975 y, por tanto, han sido socializados principalmente en la RDA. Roles familiares, la comprensión de la amistad y el hogar, o el concepto de los colectivos y el papel del individuo dentro de ellos, pero también conceptos político-culturales o sociopolíticos. Por ejemplo, ¿quién pertenece al pueblo? ¿Qué puede y debe hacer el Estado? Lo cierto es que, hasta no hace muchos años, ser alemán era sinónimo de ser germano-occidental. Germano-occidental como norma, germano-oriental como caso especial. Los Ossis, así se define despectivamente a los alemanes del este, se sienten muy germano-orientales. En 1992, eran en torno al 69%. En 2020 son el 77% quienes tienen este sentimiento, según un estudio del Bundeszentrale für politische Bildung del Ministerio del Interior. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede convertirse la antigua RDA en un bastión de la derecha radical europea, como lo son actualmente Polonia, Hungría o Italia? Ya estamos grabando, vale. Vale, pues empiezo ahora con una pequeña introducción tuya y ya después las preguntas, ¿de acuerdo, Franco? Dale, perfecto. Vamos a hablar con Franco Delle Dore. Muchos le conoceréis, es un verdadero experto de la derecha radical a nivel global y de la alemana concretamente. Es politólogo, doctor en comunicación por la Freie Universität de Berlín. Junto con Raúl Gil tiene montado Robo Podcast, un sello de podcasts políticos entre los que se encuentra el difunto El fin de la era Merkel, El tercer voto o Epidemia Ultra, este último especializado en la derecha radical. Hola Franco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en Inteligencia Alemana.
La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo, porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta. La elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla. Queremos contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. De eso se trata Epidemia Ultra, y nuestro trabajo consiste en evitar el contagio. Porque para erradicar el virus del odio que transmite la derecha radical, hay que conocerla muy bien. Y para ello en este podcast vamos a ir país por país, tratando de entender qué pasa en cada lugar y cómo intentan manipular. Hablemos sobre la derecha radical y el este de Alemania. ¿Crees que los estados orientales se pueden convertir en una especie de bastión de, por así decirlo, de un punto de referencia para la derecha radical europea e internacional? Bueno, eso es una pregunta que nos obliga un poco a analizar el desarrollo, ¿no? de AfD, de Alternative für Deutschland. En principio podríamos ver una tendencia hacia convertirse en un partido regionalista en el este, ¿no? Por ejemplo, si uno mira los datos y ve la intención de voto a nivel regional, hace que pienses, bueno, 1 de cada 4 en el este del país votaría AfD eventualmente en la próxima elección, cosa que no pasa en el oeste, ¿no? Al menos no a ese nivel. Incluso en el este se ve que esos números llegan hasta 30%, ¿no? En Sachsen, que es en un Land, ¿no? En un Bundesland, donde efectivamente ganó en la elección de 2017, si no recuerdo mal, sacó 27%, ¿no? Le ganó a todos los otros partidos. En cualquier caso, esos datos nos marcan que hay una tendencia a pensar que ese partido responde a un sector no menor en el este del país, y a partir de ahí podrían hacer esa base, ¿no? Esa base regional que de alguna manera tiene ciertas dificultades para pasar al oeste, ¿no? A tener buenos resultados en lo que es la vieja República Federal Alemana. Hay que tener en cuenta para entender eso, ¿no? El espacio que deja Die Linke, ¿no? Que es el partido postcomunista, el partido que de alguna manera hereda lo que era la fuerza política única durante la RDA, y también que AfD logra movilizar a votantes que otros partidos no pueden movilizar, ¿no? Los abstencionistas, no todos, pero una parte muy importante se mueven hacia AfD, y de hecho el caudal electoral de AfD ha sido, desde que participa en las elecciones de 2013, el caudal electoral ha sido alimentado mayormente por ex abstencionistas, ¿no es cierto? Y el último punto, que tal vez lo hablemos más adelante, pero que hay que tener en cuenta para pensar si AfD de verdad se va a convertir en un partido muy importante en el este, más de lo que ya es la aparición de una discusión sobre Sarah Wagenknecht, ¿no? Ex líder de Die Linke, o mejor dicho, no es ex todavía, aunque Die Linke se distanció de ella, que eventualmente podría armar su propio partido, ¿no? Su One Woman Party, y a partir de ahí tal vez sí luchar un poco o quitarle a AfD una cierta porción de su electorado, pero lo podemos hablar después si querés. Sí, yo creo que eso además va a ser un tema muy interesante. Quisiera un poco que intentáramos entender el éxito de Alternativa para Alemania y concretamente en los antiguos estados de la República Democrática Alemana. ¿Por qué un discurso como el de AfD tiene más éxito en el este? Es decir, ¿hay una cultura política diferente? ¿Hay algunas cuestiones que no se han respondido tras la unificación? ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y también seguramente nos quedemos cortos con el análisis porque es algo bastante complejo, como cualquier fenómeno, ¿no? Sociopolítico desde ya. Así que me voy a limitar a mencionar 2 o 3 puntos que me parecen importantes. Insisto, no terminan, digamos, de marcar todo el panorama. Pero en cualquier caso, lo primero es muy relevante tener en cuenta la cuestión de la reunificación, que pese a que sucedió hace más de 30 años, o que tuvo lugar hace más de 30 años, sigue teniendo ese efecto, ¿no? En el sentido en que hubo una promesa allá por 1990, una promesa que podía ser interpretada de diferente manera según quien la escuchase, que tenía que ver con una igualdad entre el este y el oeste, ¿no? Cualquier persona del este iba a ser igual a cualquier persona del oeste a partir de esa reunificación, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que se generan ciertas expectativas de igualdad, insisto, definida en función de lo que cada uno pensaba y cada una,
unas expectativas que posiblemente no han sido satisfechas, al menos para una porción importante, especialmente en el este del país, ¿no? Se trata de una situación que se refleja en diferentes indicadores, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la conformación de las élites, vemos que siempre predominan con mucha distancia las personas que provienen del oeste. Cuando vemos, por ejemplo, el indicador de despoblación, ¿no? Vemos que sigue habiendo una migración interna desde el este hacia el oeste. La gente joven que busca oportunidades, que busca trabajo, que busca ganar más, se va hacia el oeste. Ya que menciono lo de ganar más, eso también es un indicador, ¿no? Se gana más por el mismo trabajo y misma cualificación en el oeste que en el este. La cantidad de empresas importantes en el oeste es muchísimo mayor que en el este. Y así podría seguir hablando un rato largo de esa situación que termina desembocando en algo que va más allá de lo económico, ¿no? En un principio se pensó la reunificación como una transferencia de recursos, simplemente, bueno, le vamos a mejorar las calles, le vamos a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar los edificios, vamos a igualarlo en esos términos a Alemania Federal, y creo que se olvidaron de una parte muy importante que es la de los valores, ¿no? La del reconocimiento, la de mostrarle a aquellos ciudadanos de la RDA que podían estar muy en desacuerdo con su gobierno, con el régimen que gobernaba desde la Segunda Guerra Mundial, pero que igualmente podían estar orgullosos, ¿no? de su cultura, de lo que ellos representaban, y eso pareció no haber sido tenido en cuenta. Y 30 años después vemos que esas consecuencias tal vez siguen estando ahí, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esa falta de reconocimiento y esa promesa incumplida de la reunificación, al menos en esos puntos que marqué. Y a eso le sumaría dos cosas que tienen que ver con esto que vos decías de cultura política. Es innegable que en el este del país hay una tendencia poco mayor a votar a partidos de corte ultraderechistas que en el oeste. Esto lo vemos en los resultados electorales, especialmente a nivel regional e incluso a nivel local, que se han dado no solamente desde la aparición de AfD, sino anteriormente, cuando partidos con este tipo de discursos sacaban buenos resultados, incluso obtenían representación en los parlamentos regionales. Y esto es algo que se puede observar con claridad cuando ve los datos, aunque no hay que ser injusto, y también se podría decir que en ciertos sectores de Alemania Federal, por ejemplo del sur, también ha tenido buenos resultados partidos como Die Republikaner, ¿no? que eran, si querés, lo más parecido a AfD que hubo antes de la caída del muro. En cualquier caso, digo, existe esa tendencia y eso también es un punto a favor que sabe aprovechar a AfD en su discurso. Y lo último para cerrar, que me parece que es importante, hay una encuesta de octubre de 2022 de Infratest TeamUp que se pregunta efectivamente si la democracia es una buena forma de gobierno. Y para dejarlo bien claro, no se pregunta si estás contento con cómo está funcionando la democracia, si estás contento con la situación del país, sino se pregunta efectivamente si la democracia en sí es una buena forma de gobierno. Y en el este del país el 17% piensa que no es una buena forma de gobierno, ¿no? Lo cual ahí también hace pensar que narrativas antidemocráticas como las que desarrolla AfD, pese a estar dentro de un sistema democrático y funcionar con las reglas y los instrumentos de una democracia, como todo partido de derecha radical, según lo definimos, por ejemplo, en Epidemia Ultra, se apoya en esas narrativas y recibe ese beneficio a AfD porque efectivamente hay una porción importante de la población que tal vez piensa que habría un sistema mejor que el democrático. Uno de los factores que estabas indicando y que creo que es muy importante a tener en cuenta es que Alternativa para Alemania se está convirtiendo en una especie de fenómeno regional. Haciendo un poco de ciencia ficción, si nos lo podemos permitir, ¿puede traer el aumento de lo que es la derecha radical en el este de Alemania unas posibles fricciones regionales en un futuro en la República Federal en su conjunto, o es algo que no se puede esperar? Bueno, hay ciertas fricciones que ya existen previamente. Me refiero previo a la existencia de AfD, valga la redundancia. Esas fricciones entre norte y sur, entre este y oeste, entre Baviera y Berlín, por ejemplo. Y eso creo que siempre se va a sostener. Que eso después se termina reflejando en choques culturales más fuertes, ¿no? Donde haya bloqueos políticos, donde se complica la discusión. Bueno, ahí no me atrevería a especular tanto, ¿no? Creo que en principio lo importante a tener en cuenta es que efectivamente ese discurso de AfD en el este del país tiene una recepción más amistosa, por ponerlo en algunos términos, y no tanto así en el oeste, ¿no? Especialmente en la región
noroeste. En ese sentido, es importante entender que ese fenómeno teóricamente regional también responde a una situación que no saben del todo manejar los partidos preexistentes, ¿no? Digamos, los partidos que ya existían en la República Federal Alemana antes de la reunificación y que siempre han tenido dificultades de entender, ¿no? De alguna manera ese espíritu o por ejemplo, eso que decía antes, esa falta de reconocimiento. Y creo que ahí también AfD de alguna manera logra lo que hasta ahora había logrado solo Die Linke, y es convencer a esos electores y electoras que tal vez no terminan de convencerse con la narrativa, la dialéctica, el acercamiento que proponen los partidos más tradicionales como la CDU, como el SPD y demás. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der besseren Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Unter dem Motto heißer Herbst gegen soziale Kälte und verbunden mit der Forderung Energie und Essen müssen bezahlbar sein, hatte die Linke für Montagabend zu Protesten in Leipzig aufgerufen. Von weit rechts außen mobilisierten allerdings unter anderem auch die sogenannten Freien Sachsen zum Protest gegen die Regierungspolitik. Vamos a trasladarnos a esas confluencias, ¿no?, que se podrían dar entre lo que es la derecha radical y parte de la izquierda en lo que es los estados del este. Y como ya lo habías nombrado tú, mucho se habla de Sarah Wagenknecht, que es la antigua líder de Die Linke, la formación a la izquierda de la socialdemocracia, que de hecho en su día también promovió un movimiento extraparlamentario llamado Aufstehen, que también recogía ciertos puntos en común con lo que defiende la derecha radical en cuanto a temas de inmigración. Un movimiento o una nueva formación de Sarah Wagenknecht podría preocupar no solo a Die Linke, sino a AfD. ¿Sería una preocupación fundamentada o hablamos de dos electorados totalmente diferentes? Franco. Efectivamente, la aparición de Wagenknecht como una figura política que arme su propio partido y genere cierto hype, al menos por un tiempo determinado, representaría un problema para AfD, ¿no? Hablo en potencial porque no sabemos si esto va a pasar y también, bueno, seguramente hay otros factores, pero creo que sí, que sería un tema importante para AfD, primero porque pelearía por un electorado que hasta ahora solamente AfD logra capitalizar, no siempre del todo, pero efectivamente mucho más que el resto de los partidos, y es ese electorado antisistema, ¿no? El que está absolutamente descontento con ya sea con el sistema de partidos, como decíamos antes, con el sistema político, si quiere, descontento con la situación económica y demás cuestiones, ya te diría de un estilo más amplio, ¿no? De una visión más amplia, que hasta ahora, como te decía antes, hasta la aparición de AfD era de alguna manera el territorio de Die Linke, luego AfD lo pelea y hasta te diría que se lo gana, y ahora con Sarah Wagenknecht eventualmente, si formara ese partido, seguramente le pelearía ese electorado, ¿no? Ese electorado normalmente desmovilizado y que podría, después de casi 10 años de vida de AfD, representar una competencia, ¿no? Y ahí creo que está el otro punto, y es que hasta ahora AfD no ha tenido competencia en ese área, quiero decir, y AfD es un partido que tiene muchos problemas internos, donde hay mucha discusión interna, ya sea por factores que vienen de fuera, como por la típica rencilla de un partido político, ¿no? Especialmente en un partido político bastante poco organizado internamente y con muchos problemas en ese sentido, como es AfD. Y hablando de lo que viene de fuera, por ejemplo, la guerra de Ucrania y la posición frente a Rusia ha significado también posturas complicadas, contradictorias dentro del propio partido, que dentro de esas problemáticas no se ha visto reflejado en la intención de voto, porque, insisto,
el electorado base de AfD, el del cual se alimentan para crecer, ¿no? Para llegar a, por ejemplo, ahora 15% de intención de voto, tiene que ver con esos desmovilizados, con esos descontentos, con esas personas que de alguna manera presentan una cierta desafección con la política en general. Y aquí Wagenknecht, con su discurso, que en cierto sentido se parece al de AfD como oposición fundamental, como crítica de fondo, ¿no? Como posición muy poco realista, se quiere, en términos de política internacional, pero también de política interna, ahí AfD tendría una competencia, ¿no? Y ahí creo que puede significar un cierto golpe para AfD, porque podría eventualmente perder una porción de su caudal electoral. Voy a seguir, me centro otra vez en esta cuestión, porque sí que te has centrado en el tema de la competencia, de cómo podría quitarle ciertos apoyos dentro de su electorado, pero no sé si recuerdas recientemente la revista relacionada con la derecha, con las nuevas derechas alemanas, Kompakt, sí, compartía en su portada una imagen de Sarah Wagenknecht, ¿no? Como una canciller posible que podría unir dentro de su lógica izquierda y derecha. ¿Es este un escenario que sea posible o todo, como decíamos, ciencia ficción y es totalmente irreal? Yo lo veo más bien como una provocación del director de esta revista que mencionás, que se llama Elsasser, que es un conocido, para los que estudiamos el tema de las nuevas derechas, especialmente en Alemania, es una figura relativamente conocida, porque bueno, marca de alguna manera la agenda de esas nuevas derechas, ¿no? De esas derechas con discursos antidemocráticos y que encarna políticamente a AfD. Creo que es una provocación interna, digamos, hacia ese sector, ¿no? De decir, nosotros tenemos que buscar un liderazgo real como el que podría representar Wagenknecht, y también es una provocación hacia afuera, ¿no? De alguna manera reviviendo esta idea que le gusta mucho a la derecha radical, no solamente en Alemania, sino en el resto del mundo, de decir que no existen las ideologías, que ellos representan el sentido común y que da igual izquierda, derecha y demás. Eso no explica nada, ¿no? Y creo que ahí es donde él intenta meter la cuchara, digamos, en esa discusión, sí, diciendo, da igual de dónde sos, ¿no? Da igual, porque lo que importa son ciertos intereses. Ahora bien, si esos intereses desde el punto de vista de contenido, o mejor dicho, desde el punto de vista de los fundamentos que sostiene posicionarse, que claramente están en las antípodas ideológicas con Sarah Wagenknecht, eso no se presenta, no se discute y no tiene ninguna importancia, sino más bien el impacto de poner esa foto en la tapa de la revista. Hay una cuestión que sí es importante y que tal vez juega con eso y que no mencioné antes y es relevante, y es un giro relativamente importante del discurso de AfD y del discurso también de Wagenknecht, que en ese sentido ya lo tenía, pero que lo vemos ahora todavía más claro, y es esa idea de ese estado de bienestar, ¿no? Y en el caso de AfD, estado de bienestar chauvinista, es decir, abandonar la idea neoliberal, la idea que tenía tal vez en un principio AfD, ¿no? Euroescéptica, ir poniendo eso en un segundo plano, sigue estando, pero no tan relevante, y ir a buscar lo que se conoce como la segunda fórmula ganadora de las derechas radicales, que es cuando efectivamente piensan en tal vez nuestro electorado esté en esos sectores vulnerables, ¿no? En esos sectores que se sienten abandonados por el sistema, que se sienten marginados, que la globalización los ha dejado como perdedores, si se quiere, que se perciben de esa manera. Y ahí es donde aparecen los partidos de derecha radical. Por ejemplo, en su momento, uno de los primeros que hace este giro es el viejo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, el padre, ¿no? De Marine Le Pen, donde ese discurso de estado de bienestar chauvinista, es decir, un estado que interviene en la economía y que ayuda a los vulnerables, pero locales, étnicamente, en ese caso franceses, en este caso alemanes del que estamos hablando, dejando por fuera naturalmente a todos los migrantes e hijos de migrantes. Bueno, es un discurso que se empieza a activar en AfD de la mano de Björn Höcke, que es uno de los jefes de AfD en el este del país, ¿no? Ya que hablábamos del este hace un rato. Ese discurso aparece un poco en Sarah Wagenknecht, tal vez menos claro que con AfD, pero sí que lo vemos, y ahí es donde hay una cierta confluencia y donde veo que los discursos se puedan llegar a aunar, ¿no? A encontrar un punto de común. Ahora bien, que eso se transforme en una alianza política real, una especie de frente transversal con líderes de AfD y Sarah Wagenknecht y demás, yo lo dudo bastante. No creo que puedan
lograr hacer compatibles fundamentos ideológicos profundamente diferentes, y creo que incluso estratégicamente podría ser una decisión equivocada porque generaría decepción en ambos lados, digamos en los núcleos del voto, ya sea de AfD o el que pueda llegar a tener Wagenknecht, si se diera esa fusión. Así que lo veo relativamente difícil en ese sentido. Franco, ¿cómo va a ayudar el otoño o el invierno caliente para que Alternativa para Alemania dé un futuro asalto al Bundestag? Bueno, creo que la intención de voto actual que vemos es de las más altas que ha tenido AfD en Alemania desde que nació, e iguala los mejores números que fue en aquella época de 2018 cuando el gobierno de Angela Merkel tiene una crisis interna muy profunda. Se hablaba mucho la migración, era un tema primordial en la agenda, migración y refugiados, ¿no? Y creo que esos son temas que siempre que aparecen en la agenda, da igual en qué contexto, benefician este tipo de posicionamientos de derechas radicales. Y aquí aparece esta diferencia que se relaciona con lo último que te decía, cuando se discute en términos de desigualdad, en términos de vulnerabilidad económica y demás. Si el resto de los partidos no hacen caso a esas necesidades, a esos problemas, si se ignora, si de alguna manera se cree que ese problema se podría abordar como cualquier otro y se discute a un nivel que tal vez cierta porción de la población siente alejado, ¿no? Cuando se discute, por ejemplo, todo el tiempo de qué es y qué deja de ser la guerra en Ucrania, el impacto en la población y demás, y se olvidan tal vez de que hay gente que está pensando en cómo llega a fin de mes, más allá de que son dos problemas importantes, pero digo, si la agenda solamente pasa por un tema y se olvida de ese otro, ahí posiblemente AfD tenga esa posibilidad de capitalizar el descontento como lo ha hecho siempre, ¿no? Que eso se sostenga en el tiempo, ahí yo ya tengo mis dudas, porque como te decía antes, es un partido con problemas internos muy graves, es un partido con un discurso que eventualmente de un momento a otro puede mostrar sus rasgos muy xenófobos, muy racistas también en algunos lados, especialmente en el este del país, y eventualmente la aparición de una competencia política, como te decía antes, de Sarah Wagenknecht, podría mermar esa ola, digamos, que están ahora surfeando tan arriba. Hablas de inoperancia, ¿no?, por parte de los partidos políticos tradicionales para apelar al electorado. Lo que sí que vemos, por otro lado, es que el Estado en sí que está tomando medidas, ¿no?, para hacer frente a las derechas radicales. De hecho, la Oficina para la Protección de la Constitución a nivel nacional y también en los diferentes estados federados tienen bajo la lupa elementos de AfD y a sus juventudes. ¿Cómo crees que se puede defender la democracia de un movimiento que de hecho quiere fagocitar el sistema desde dentro? Bueno, el primer punto, de alguna manera resumiendo todo lo que veníamos hablando, es que el resto de los partidos políticos, más allá de la ubicación ideológica, encuentren esos canales de comunicación con el ciudadano, ¿no? Que el ciudadano siente que está hablando con personas que lo representan y no necesariamente con comentadores políticos que aparecen en los talk shows, ¿no?, de la noche de la televisión alemana y demás. Ahí a veces aparece ese gap, ¿no?, esa distancia, esa sensación de que no están siendo representados. A veces se nota y creo que ahí es donde tal vez los partidos podrían ajustar más su capacidad de comunicación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece absolutamente loable y es una buena señal que el Estado defienda la democracia desde la institución, ¿no? Que vaya más allá de los partidos políticos en particular, que puedan llegar a decir en un discurso, en un acto, en el Bundestag o donde sea, y que efectivamente ya sea la justicia como los diferentes organismos del Estado actúen en consecuencia, que tengan en cuenta cuáles son los elementos, ¿no? Los agentes posibles de desestabilización que quieran erosionar el Estado de Derecho, que quieran llevar a que tengamos un nivel democrático inferior, ¿no? De que el pluralismo no sea posible, de que las minorías sean atacadas y demás cuestiones. Me parece muy importante en ese sentido. Creo que la Oficina Federal de Protección de la Constitución es muy importante que sostenga ese trabajo, da igual quién esté en el gobierno, ¿no?, más allá del cambio de signo político, Sí. y es un elemento clave, ¿no?, para que en ese sentido se pueda seguir sosteniendo la democracia
tal como la valoramos en Alemania. Pero alguna de las tareas, ¿no?, que quedan por hacer, y de hecho te lo he escuchado a ti, Franco, muchas veces, es que no se está atacando de manera activa, por así decirlo, los canales de financiación de la derecha radical aquí en Alemania. 2, 3 claves, ¿cómo podríamos cortar esa financiación? Sí, bueno, ese es un tema muy relevante, como bien marcás. En primer lugar, haciendo aún más transparentes, ¿no?, los mecanismos de gastos y rendición de cuentas de los partidos, creo que es clave. Ahí también entiendo que hay ciertas resistencias de todos los partidos, ¿no? Porque claro, a veces es muy difícil, ¿no?, lograr que tal aportante quiera decir su nombre, por la situación que sea, ¿no? No porque sea ilegal, ni mucho menos, sino porque tal vez no quiere mostrarse como tal y demás. Y ahí es donde tal vez se generan esos problemas. Aparece esta cuestión de no solamente la transparencia a ese nivel, por ejemplo, los gastos que pasan a fracciones y demás, sino también la capacidad de ser transparentes a niveles inferiores, ¿no? Ya sea a nivel local como a nivel regional. Ahí es donde el Estado podría ajustar todavía más ese trabajo institucional y poder rastrear de dónde vienen esos fondos, ¿no? Luego vienen medidas que te diría serían más, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, de corte transnacional, ¿no?, donde se podría trabajar aún más en la llegada de capitales que puedan venir de ciertos países, como puede ser Rusia, como puede ser ciertos aportes que provienen de algunas organizaciones en Estados Unidos o en otros lugares del mundo donde efectivamente aparecen, ¿no?, esa procedencia dudosa y posiblemente malintencionada políticamente. Creo que en ese sentido también podría faltar un poco de creatividad, ¿no?, de pensar cómo romper esos lazos, ¿no?, de pensar cómo lograr que no se financie esos sectores a través de esos mecanismos, ¿no?, que hemos visto, que en AfD incluso ahora mismo está siendo investigado en la justicia. Pero creo que ahí, como bien vos marcás, hay bastante trabajo por resolver. Y no quisiera que termináramos nuestra charla mirando un poco también, aunque nosotros no pertenezcamos a ese ámbito, pero hablando sobre la responsabilidad que tengan o no los medios de comunicación en el ascenso de la derecha radical aquí en Alemania. ¿Crees que estos han contribuido directamente al crecimiento de Alternativa para Alemania y a su sustentación en el tiempo? En un principio los medios han sido facilitadores de la expansión de esa narrativa de las nuevas derechas, ¿no?, en este caso de AfD en particular. Y creo que algunos han hecho mea culpa, algunos se han dado cuenta de esto, algunos medios, incluso yo he entrevistado una vez a Melanie Amann, actual jefa de redacción en Der Spiegel, y ella me ha dicho que sí, se han dado cuenta que eso ha sido un error y que trabajan activamente y que tienen un código periodístico que apunta a cuidar eso, ¿no?, a no convertirse en órganos einfach simplemente de amplificación de esos mensajes, ¿no?, y entender qué es noticia, qué no es noticia, intentar analizarlo críticamente, en aportar un contexto, ¿no?, y no apuntar al clickbait o no olvidarse que si uno reproduce una declaración de un político, por ejemplo en este caso de AfD, posiblemente más que una noticia lo que está haciendo es subiéndose a la provocación estratégica de ese líder y amplificándola, ¿no? Ahora bien, eso no lo podemos decir de todos los partidos, de todos los medios de comunicación, claramente, ¿no? Hay otros medios que no tienen ningún interés en mirar esta situación de manera crítica, en hacer autocrítica justamente, y ahí posiblemente sigamos viendo que medios de comunicación más amarillistas se aprovechen de ciertas declaraciones que eventualmente, dependiendo de quién está en la jefatura de redacción, faciliten más o menos, ¿no?, esa situación y la expansión de ese discurso. Entonces, en líneas generales, creo que en un principio han, entre comillas, y muy posiblemente sin quererlo, favorecido al crecimiento de AfD, pero actualmente hay ciertas voces de los medios de comunicación que se han dado cuenta que esto puede ser peligroso. Ahora, y perdón que haga un salto grande, ¿no?, geográfico, pero hay otros países donde eso no pasa, ¿no?, donde efectivamente los medios siguen siendo
órganos que amplifican las voces de partidos de derecha radical que eventualmente trabajan para erosionar el Estado de Derecho, erosionar las instituciones y los valores democráticos, y eso lo vemos en muchos países que le dan voz sin ningún tipo de contextualización ni crítica constructiva desde ya, ¿no? Pero de crítica a este tipo de personajes que representan este tipo de partidos, ¿no? Hablo del caso en Argentina, por ejemplo, y que es el que actualmente estaba trabajando por una cuestión laboral, y se ve también en otros países. Así que eso sí es preocupante, pero bueno, no a nivel global. Así que perdón por sacarte de Alemania un momento. No tienes por qué pedir perdón. Franco, muchísimas gracias por esta charla. Estaremos atentos a próximos episodios del Tercer Voto y de Epidemia Ultra, que me imagino que ya dentro de poco saldrá algo nuevo. Si no conocéis estos podcasts, os recomiendo invertir unos minutos para conocer más sobre la política en Alemania a través del Tercer Voto y de las derechas radicales con Epidemia Ultra. Gracias, Franco, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Pues creo que ya lo tenemos, Franco. Buenísimo, buenísimo. A ver, yo súper interesante todo como siempre. Eso ya sabes que yo soy aquí un grupo y soy fan. Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia_al y en inteligenciaalemana.com.